Reciban un cordial saludo a todo el grupo de Concreto Armado 2. En esta ocasión nos ha tocado presentar el diseño de una zapata aislada. Y los encargados de esta exposición son el que les habla, Mestanza Díaz José Andrés, y mi compañero Guevara García Roimer Eli. Bien, vamos a presentar el desarrollo del diseño de una zapata aislada como datos previos. Debemos conocer su plano estructural, la cual nos va a ayudar a definir o a elegir qué zapata vamos a diseñar en este caso, y también la columna que le corresponde. También en este caso conocemos algunas características como sus dimensiones de la columna. Esta nos va a ayudar a dimensionar la zapata. Si es que nuestra columna es rectangular, nuestra zapata también tendría que ser rectangular. En nuestro dato previo, ya como se ha elegido esta columna, ya que nos permite tener los datos como sus dimensiones de la columna, ya nos brinda el plano estructural y corresponde a una dimensión de 0.25 por 0.75 en metros. En centímetros sería 25 por 75 centímetros. De este plano o en el proyecto también contamos con el modelamiento de esta estructura. El modelamiento nos sirve para diseñar la zapata de acuerdo a su peso, de acuerdo al peso y a los momentos, tanto momentos en X como en Y. Esto solo son por cargas de servicio. Estos resultados se obtienen de la siguiente manera. Primeramente tenemos una vista en planta y también una vista tridimensional. Nuestra columna elegida está entre el eje 7 y el eje C. Elegida la columna, vamos a mostrar los resultados que nos brinda el TAPS. Cerramos esta ventana y lo que primeramente es elegir la columna. Nosotros, como ya reconocemos anteriormente en el plano estructural y en el plano del modelado de TAPS, nuestra columna está en el eje 7 y el eje C. Y como ya trabajando en este modelado, nuestra columna está en esta parte. Entonces, nosotros reconocemos primeramente el elemento. El elemento sería este, y su código es una columna C17. Entonces, reconociendo nuestro elemento, nosotros lo que vamos a sacar es el resultado. Para eso, cerramos esto. Para eso debemos hacerlo por el programa primeramente. Esperamos un momento a que cargue. Una vez que haya corrido el programa su análisis, lo que vamos a hacer es ir a Display, en Show Tabs. Aquí en esta ventana ya muestra el análisis de resultados. Con el análisis de resultados vamos a seleccionar
elementos O. Desplazamos y seleccionamos lo que son los frame O, la cual nos dará los elementos como columnas y vigas. Le seleccionamos, ya que estamos seleccionando todos. Lo que necesitamos son solo para columnas. Luego, lo que vamos a seleccionar o hacer un filtro para obtener nuestros resultados solo por carga viva y muerta, solo por estas cargas que son las cargas de servicio. Seleccionamos ambas cargas de servicio. Pues para este caso, también en LoadCast seleccionamos lo mismo, cargas vivas y cargas muertas. Y en los combos también, porque acá tenemos que deseleccionar todas, ya que no necesitamos estas cargas que se necesitan en un diseño por sí. Una vez seleccionado estos filtros o esta configuración, damos OK y posteriormente obtendremos una tabla en la cual nos arroja ya algunos resultados. Lo único que tenemos que es seleccionar y configurar lo necesario. Nuestro momento se producirá en el piso 1. El piso 1 y el código de la columna era una C17. C17. Y aquí también haremos otro filtro, una configuración solo para obtener en momentos y cargas solo en dos direcciones. Acá pedimos que esto sea igual a 0 y aplicamos. Al aplicar ya nos muestra estos resultados tanto para carga muerta y carga viva. Nuestro peso es necesario para el diseño de la zapata, el peso y también el momento 2 y el momento 3. Estos datos se exportan a Excel para poder trabajar. Se exporta acá en tu Excel, se exporta. Ya en mi caso no es necesario debido a que ya mis datos ya lo tengo. Eso sería con respecto a los resultados del ETAPS. Cerramos y nuestros resultados está acá en esta tabla. En esta tabla, el peso y los momentos. Para comparar que sean nuestros resultados iguales, nuevamente. Son tablas y todo está acá, ya todo está configurado, solo daríamos OK y pues muestra el resultado. Piso 1, columna 17. Esto que se ve igual a 0. Aplicamos. Y comparamos si es que nuestros datos son verídicos con el Excel. Nuestro peso es de 12.11 y es verídico 1.12. Todo conforme, solo el momento comparamos y eso es todo. Otro dato importante que debemos considerar es el estudio de mecánica de suelos, que es la base de todo proyecto y que garantiza un buen diseño de una estructura.
En este caso, el estudio de mecánica de suelos se ha hecho acá en Chiclayo. Esta información ha sido obtenida de una tesis el cual tiene como título el diseño estructural de un edificio multifamiliar de 6 niveles en Chiclayo. Este es de un alumno de la Universidad César Vallejo. Ha obtenido como información el estudio de mecánica de suelo, de sus calicatas, una profundidad de desplante de 2 metros, una capacidad por tanto del terreno de 0.67 kilogramos por centímetro cuadrado, un peso específico del suelo de 1.700 kilogramos metros cúbicos y el peso específico del concreto que ya conocemos que es los 2.400 kilogramos metros cúbicos. Esta información se puede encontrar acá en si queremos verificar también. Una vez hechos los pasos previos, tanto en el modelamiento de la estructura y el estudio de mecánica de suelos, ya hemos obtenido cada dato y ahora vamos a ordenar los datos. Como vemos, tenemos las cargas en kilogramos, tanto la carga muerta como la carga viva. En la carga viva y en la carga muerta, en el programa nos botó, pero no en kilogramos, sino nos arrojó en toneladas. 12.11 la carga muerta y 1.12 la carga viva. En el momento igual nos arrojó en toneladas metros en el eje X de 0.0812 toneladas metros y en el en lo que es el viva 0.002. Y en el eje Y también el momento de 0.32 y 0.04. Ya, la sobrecarga lo tuvimos en kilogramos metros cuadrados de 200 kilogramos metros cuadrados. En toneladas metros cuadrados sería 0.2. Ahora en el peso específico. En el peso específico del suelo y del concreto tuvimos de 1.700 y 2.400 respectivamente. Sacando promedio de los pesos específicos salió 2.050 kilogramos metros cúbicos, que vendrían a ser 2.05 toneladas metros cúbicos. Y en la capacidad portante del suelo, en el estudio de mecánica de suelo nos dio de 0.67 kilogramos centímetros cuadrados. Convertimos a toneladas metros cuadrados, sería de 6.7. Y la profundidad de desplante de 2 metros o 200 centímetros, su F'Y de 4.200 kilogramos por cada centímetro cuadrado y el F'C de 210 kilogramos centímetros cuadrados. En las dimensiones de la columna sabemos que es una columna rectangular de 25 por 75. En las barras de refuerzo nos dio 10 barras de 3/4 y que corresponde a un diámetro de 1.91 centímetros y 2.84 centímetros cuadrados. Y a la derecha vemos las dimensiones en metros. Vemos acá está el diseño de la zapata con la columna. Sabemos que las dimensiones de la zapata y de la columna tienen que tener una relación. Y en el centro hemos trazado los ejes de coordenadas en X y en Y. Así como indica la flecha, serán las coordenadas positivas. Ya, y en este diagrama de la zapata, vamos a ver que en ese eje de coordenadas se van a generar los momentos. Momento en X y momento en Y. Para poder saber la excentricidad, en dónde va a haber más excentricidad y a dónde va a afectar las cargas. Como primer paso tenemos el dimensionamiento en planta por carga de gravedad. Tenemos que la carga neta admisible es igual a la capacidad portante del suelo, que nos dio de 6.7 toneladas por cada metro cuadrado,
menos la sobrecarga, que es 0.2 toneladas por cada metro cuadrado, más la profundidad del desplante de 2 metros por el promedio de los pesos específicos tanto del concreto como del suelo, que nos salió de 2.05 toneladas metros cúbicos. Y como resultado tenemos 2.40 toneladas por cada metro cuadrado. Ahora seguimos con el esfuerzo máximo o mínimo. Decimos que como hay excentricidad, vamos a aplicar esta fórmula que es P sobre L por B más menos 6 veces el momento en Y sobre L por B al cuadrado más menos 6 veces el momento en X sobre B por L al cuadrado. Esta fórmula se aplica, como les dije ya, porque tiene excentricidad. Si es que no tuviera excentricidad, solamente sería la fuerza sobre el área. Ahora, como nuestra zapata o columna y columna son rectangulares, tenemos que despejar una variable para poder insertar en esta fórmula y luego poder desarrollar, sacar B o L. En este caso vamos a obtener B, ya que con la relación que guarda la zapata y la columna decimos que L menos B es igual a T menos B. Una son las dimensiones de la zapata y el otro son las dimensiones de la columna. Ahora, una vez despejado L, vamos a insertar en la fórmula del esfuerzo máximo. Y abajo tenemos que el esfuerzo máximo tiene que ser menor que la carga neta admisible. Ya. Pero antes de eso tenemos que sacar la fuerza. Y como la fuerza está, como el dimensionamiento es en planta, entonces no vamos a mayorar. Entonces dijimos que la fuerza o la carga que se aplica va a ser 12.11 toneladas más 1.12 toneladas, que es la carga muerta y la carga viva, que nos sale 13.23 toneladas. Y el momento en el eje X, también sin mayorar porque estamos en planta, es 0.081 más 0.0002, que nos sale 0.081 toneladas metros. Y en el eje Y, también es un momento que nos va a salir a 0.37 toneladas metros. Estos datos de los momentos fueron sacados, como vimos antes, del modelamiento en el programa ETABS. Y ahora, una vez ya obtenido los momentos en X, en Y y la carga de servicio, vamos a aplicar en la fórmula del esfuerzo máximo. Y ahí, como vemos, ya la carga nos sale de 13.23 y 6 veces el momento Y es 2.238, 6 veces el momento X es 0.4884. Con eso y despejado una cara de la zapata, ya vamos a obtener B, que insertamos esos datos a una calculadora y nos sale de 2.214 metros. Y como sabemos, L vendría a ser igual a B más T menos B. Entonces, L nos sale 2.71 metros. Y vamos a redondear a unas medidas más fáciles, digamos, de diseñar, a 2.25 y 2.75 metros. Entonces, tenemos la zapata que es de 2.25 por 2.75. Ahora, nos tiene que cumplir que el esfuerzo máximo debe ser menor que la carga neta admisible. Como vemos, el esfuerzo máximo ya lo vamos a calcular, ya que ya hemos hallado las cargas, los momentos en X, los momentos en Y y las dos caras de la zapata. Entonces insertamos en la fórmula y nos sale un momento máximo de 2.33. Y nos damos cuenta que 2.33 es menor a la carga neta admisible, que salió 2.40. Entonces, el diseño está bien.
Como segundo paso tenemos el cálculo del espesor de la zapata. Ahora, para el cálculo del espesor de la zapata, decimos que la altura debe ser mayor a 25 veces el diámetro de la varilla. Ya, usamos esa fórmula porque tenemos un F'C de 210 y un F'Y de 4200. Como vemos arriba en los datos, que eso está relacionado con el F'C, el F'Y y el diámetro de la varilla. Entonces, como tenemos de F'C 210 y de F'Y 4200, entonces ahí sí decimos que la altura es igual a 25 veces el diámetro de la varilla. Entonces 25 veces el diámetro de la varilla, que tenemos de diámetro 1.91, nos sale 47.75 centímetros. Entonces redondeamos o aproximamos a un inmediato superior de 50 centímetros. Ahora, para el peralte, le vamos a quitar el recubrimiento, que es de 10 centímetros. Entonces tenemos de peralte 40 centímetros. Ojo, en la altura de la zapata también tenemos que ver de que no sea menor a 40 centímetros. Entonces estamos en lo correcto. Y esta altura de la zapata va a ser verificado tanto por cortante y por punzonamiento. Como paso 3 tenemos el cálculo de la presión de diseño. Para la carga última, los momentos últimos también tanto en el eje X como en el eje Y, vamos ahora sí a mayorar. Tenemos que es 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. Para la carga última, como obtuvimos del modelamiento en etapas, carga muerta 12.11, le vamos a multiplicar el 1.4. Ahora sumamos el 1.7 por la carga viva, que es 1.12. Como resultado tenemos 18.87 toneladas. Ahora, en el momento X, tenemos 1.4 por 0.08, que es el momento en el eje X de la carga muerta, y más 1.7 por el 0.0002, que es la carga viva. Y nos da el resultado 0.11 toneladas metro. Y en el momento Y tenemos 1.4 por 0.3282, que es lo que genera la carga muerta, más 1.7 por 0.0448, lo que genera la carga viva. Y nos da un resultado de 0.54 toneladas por cada metro. Ya. Una vez obtenidas las cargas y los momentos últimos, vamos a obtener la excentricidad. Es por eso que hemos obtenido esos resultados. Ahora, como vemos acá en la imagen, para la excentricidad que va a generar la carga en el eje X, vemos que en el eje X genera momento, pero no genera el momento X, sino gira el momento Y en el eje X, como nos damos cuenta en la figura. Y en el eje Y gira el momento X. Y para obtener entonces las excentricidades vamos a dividir en el eje X, en la excentricidad en X, la carga, el momento en Y entre la carga útil. Y para la excentricidad en Y vamos a dividir el momento útil en X entre la carga útil. Y nos vamos a dar cuenta ya en el gráfico de la derecha. Gráfico de la derecha nos damos cuenta que hay una excentricidad en un cuadrante que está en la parte inferior derecha. Es una mínima excentricidad que ha generado la carga, pero hay excentricidad en ese eje. Entonces ahora vamos allá a calcular los esfuerzos.
Ahora, para calcular el esfuerzo último, tenemos acá la fórmula, que es la fuerza última o la carga última sobre B por L más menos 6 veces el momento último en Y entre B por L al cuadrado más menos 6 veces el momento último en X sobre LB al cuadrado. Ahora, ya hemos sacado las cargas, los momentos, tanto en X y en Y. Ya acá tenemos su resultado. También hemos sacado BL. Entonces tenemos que el esfuerzo último es igual a 3.05 más menos 0.19 más menos 0.05. Ahora, nos damos cuenta que la excentricidad está en el cuadrante superior, en el cuadrante de la derecha inferior, disculpen. Entonces es ahí donde se va a generar más esfuerzo, donde se va a aplicar más esfuerzo. Entonces en el punto B va a ser el máximo esfuerzo. Como vemos acá en la ecuación del esfuerzo último en el punto B, vamos a sumar todos los esfuerzos, ya que va a ser el máximo esfuerzo. Entonces nos sale de 3.29 toneladas metros cuadrados. Es en el punto B. Ahora, ¿qué punto le sigue? Como nos damos cuenta, le sigue el punto C. Entonces en el punto C, como nos damos cuenta ahí en la imagen, la excentricidad, aunque no se nota mucho la excentricidad porque como les dije es mínima, en el eje X es de 0.02, o sea se aleja un poquito más, y en el eje Y es menor. Es por eso que el esfuerzo se genera, se genera más en el punto C, o sea seguido del punto B, digamos. Entonces en el punto C tenemos de 3.05 más 0.19 menos 0.05. Entonces eso nos da 3.19 toneladas por cada metro cuadrado. Ahora, después del punto C, el que le sigue es el punto A. Entonces en el punto A tenemos que es 3.05 menos 0.19 más 0.05 y nos da un esfuerzo de 2.91 toneladas por cada metro cuadrado. Y por último, el más alejado es el punto D. Entonces el punto D va a ser el esfuerzo menor. Entonces decimos que es 3.05 menos 0.19 menos 0.05 nos da de 2.81 toneladas por cada metro cuadrado. Una vez obtenidos los esfuerzos en cada esquina, ya lo vamos a acá representar en un dibujo. Como vemos, los esfuerzos están repartidos por cada esquina. Tenemos el mayor esfuerzo que es de 3.29. Le sigue el 3.19. Le sigue el 2.91. Y por último, el esfuerzo menor es de 2.81. Ahora vamos a calcular o a encontrar los esfuerzos a una distancia de 0.60, pero esa distancia de 0.60 lo vamos a obtener de restar la longitud de volado menos el peralte. La longitud de volado tenemos que es 2.3 menos 0.25 entre 2 y nos da 1. Entonces, acá restamos 40, que es el peralte, y nos sale 0.60. Entonces, a 0.60 yo voy a buscar los esfuerzos. Tenemos el esfuerzo en E, haciendo semejanza de triángulos, obtendremos 3.20 toneladas metros cuadrados. Y en el F, realizando el mismo procedimiento, tenemos 3.11 toneladas metros cuadrados. Ahora vamos a revisar por corte. Ahora tenemos el cortante último de diseño, que es igual a la carga neta admisible por B por la longitud de volado menos el peralte. Tenemos que la carga neta admisible va a ser el promedio de los esfuerzos. Los mayores esfuerzos
con los esfuerzos que encontramos a 0.60. Va a ser el promedio. Y multiplicamos D, que es de 2.25, por la longitud de volado menos D, que nos sale 0.60, y tendremos como resultado 4.32 toneladas. Ahora, para el phi por el cortante de concreto, tenemos 0.85, que es phi para concreto, por 0.53 por la raíz cuadrada del f' c, que tenemos 210, por 225, que es b, y por 40, que viene a ser el peralte. Y nos da como resultado 58.76 toneladas. Ahora, verificamos que la cortante última de diseño sea menor a phi por el cortante de concreto. Entonces nos damos cuenta que el cortante último de diseño es 4.32 y el cortante de phi por el cortante de concreto es 58.76. Entonces estamos en lo correcto. Ahora vamos a realizar la verificación por punzonamiento. Tenemos que el esfuerzo, en este caso va a ser la carga última entre B por L más menos el momento último en Y a una distancia X entre la inercia de Y más menos el momento último en X a una distancia Y por la inercia en X. Sacamos las inercias de un rectángulo que es base por altura al cubo entre 12. Tenemos como resultado la inercia en X, que es de 2.61 metros a la cuarta, y en Y 3.89 metros a la cuarta. Ahora ya tenemos lo que es la inercia, tenemos las cargas, los momentos. Entonces en el esfuerzo último decimos que es 3.05 más menos 0.14 a una distancia X más menos 0.04 a una distancia de Y. Ahora, esa distancia X y esa distancia Y, ¿qué viene a ser? Bueno, entonces, si nosotros trazáramos un eje de coordenadas al centro de la columna, tanto X como Y, ya, como nos damos cuenta, el eje Y y el eje X, ¿en qué sentido son positivos? Ahora vamos a proceder a analizar los esfuerzos en cada punto. Entonces, la distancia de 1.15, como vemos en la cara de la zapata, 1.15 vendría a ser el T de la zapata más la mitad del peralte, o sea, más B medios. Y en el eje Y, el 0.65 vendría a ser B más la mitad del peralte, también más D medios. Entonces nos sale 0.65. Ahora vamos a analizar el esfuerzo último en G. Nos dice 3.05. Ahora nos damos cuenta que G en el eje X está negativo, ya que está al lado contrario. Pero en Y es positivo. Entonces decimos 3.05 menos 0.14 por 0.575, que vendría a ser la mitad porque estamos tomando desde el centro de la zapata, más en Y es positivo 0.04 por 0.325, que también es desde el centro de la zapata hasta el eje Y, que nos da 2.98 toneladas metros cuadrados. Ahora, en el esfuerzo último en el punto H. En el punto H, como nos damos cuenta en los cuadrantes, los dos vendrían a ser positivos, tanto en X como en Y. Entonces, calculando en la misma fórmula, tenemos que nos da de 3.14 toneladas metros cuadrados. Y en el punto I, el esfuerzo último en el punto I, nos damos cuenta que en X es positivo, pero en Y no. Entonces decimos 3.05 más 0.14 por 0.575, que es desde el centro de la zapata, en Y es negativo, entonces restamos 0.04 por 0.325 y nos da 3.11 toneladas metros cuadrados.
Y en el eje J, sí tenemos que X y Y van a ser negativos. Y se viene a restar los dos. Entonces nos da 2.96 toneladas por cada metro cuadrado. Ahora, decimos que la cortante última por diseño va a ser igual a la carga neta por M por N. Entonces, la carga última de diseño es igual al promedio de los esfuerzos por 1.5, que viene a ser la cara en donde hemos analizado, por 0.65. Y eso nos da un total de 2.28 toneladas. Ahora, para calcular el phi por la cortante del concreto, tenemos que ver que la relación entre P y B debe ser menor que 2 para poder usar la fórmula de 1.06 por raíz de F'C por B sub 0, que viene a ser el perímetro, por D. Tenemos que el perímetro es de 360 centímetros. Entonces, procediendo a obtener la cortante de concreto, nos da de 188.02 toneladas. Y ahora decimos que la carga última menos la cortante última de diseño debe ser menor que al phi por la cortante del concreto. Tenemos que la carga última de diseño es de 16.59 toneladas, que vendría a ser menor a la cortante del concreto, que es de 188.02 toneladas. Entonces, la revisión por punzonamiento está correcta. Ahora, en el diseño por flexión ya tenemos que el esfuerzo último es de 3.05 más menos 0.14 en el eje X, en dirección X, más menos 0.04 en dirección Y. Ahora vamos a analizar esta figura, como vemos ya con los esfuerzos distribuidos en cada esquina. Vamos a analizar entonces de la longitud de volado a la cara de la columna. Entonces, tenemos que el esfuerzo último en K, sumando 3.05 más 0.14 por 0.375 más 0.04 por 1.125, tenemos que 3.15 toneladas metros cuadrados. El esfuerzo en L tenemos que 3.05 más 0.14 por 0.375 más 0.04 por negativo 1.125 y tenemos 3.05. Ahora, esas distancias en X y en Y que hemos tomado también es trazando unas coordenadas tanto en X y en Y. Entonces, si nosotros trazáramos una coordenada en X y en Y, tenemos que K va a estar en la coordenada de los positivos. Entonces tenemos 3.05 más 0.14 por 0.375. El 0.375 viene a ser la mitad de la cara de la columna. Y más 0.04 por 1.125, que vendría a ser la mitad de la cara de la columna también, más la longitud de volado. En el caso del punto L, se realiza el mismo procedimiento, pero tenemos que tener en cuenta que en el eje X va a ser positivo, pero en el eje Y no. Entonces es por eso que decimos menos 1.125. Ya. Y ahora sí, tenemos que la cortante última de diseño es igual a la carga neta admisible por B por la longitud de volado. La cortante última de diseño es igual al promedio de los esfuerzos por 2.25, que es B, por la longitud de volado, que viene a ser 1, y eso es igual a 7.13 toneladas.
Ahora X. X tenemos que es igual a la longitud de volado entre 3 por el esfuerzo 1 más 2 veces el esfuerzo 2 entre el esfuerzo 1 más el esfuerzo 2. Ahora, para eso tengo que tomar los esfuerzos mayores. Me doy cuenta de que para el eje X tomo un tercio, uno es la longitud de volado, entre 3, que es de fórmula, por 3.29, que es el esfuerzo mayor. Y a ese esfuerzo le sigue el 3.15, por eso es 2 por 3.15, dividido entre la suma de ambos esfuerzos, que ahí nos sale 0.50 metros. Y ahora procederemos a sacar un promedio de X1 y X2. Y tenemos que nos da 0.50 metros. Ahora, el momento. Para el momento tenemos que la carga última por B, por la longitud de volado entre 2. Entonces, ese momento nos da 3.17. Este momento último de diseño. Nos da de 3.17 por 2, que es B, 2.25 por un medio, 1 que es la longitud de volado entre 2. Y nos da 3.57 toneladas por cada metro. Ahora, para calcular el acero, iteramos o usamos una hoja de cálculo aparte. Y bueno, nosotros nos dio, usando una hoja de cálculo, nos dio de 2.37. Pero ahora, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que obtener el acero mínimo. Para el acero mínimo, decimos que es 0.0018 por B y por D, por el peralte. Entonces nos salió que es 16.2. Entonces no cumple. Entonces tenemos que usar el acero mínimo. Ahora, en el acero, una vez usado el acero mínimo, vamos a proceder a obtener la separación. En la separación tenemos que el área de la varilla de 3/4 es 2.84 por 100 entre 16.20, que es el área del acero, por 2.25 y nos da 39.44. Entonces decimos que usaremos varilla de 3/4 a cada 35 centímetros. Ahora, como vemos abajo la distribución del acero en la figura, hemos distribuido el acero tanto transversal como longitudinal. Tenemos 6 varillas de 3/4 a cada 35 centímetros y abajo tenemos 7 varillas de 3/4 a cada 35 centímetros. Y con esto culminamos con lo que es el diseño de una zapata aislada. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición. Mi compañero Roimer y yo nos estamos despidiendo y agradecemos su atención tanto al ingeniero como a nuestros compañeros. Muchas gracias.